Bona nit a tothom. En nom de totes les entitats que formen la tribuna Carrera, doncs avui ens reunim en aquest claustre meravellós i després d'unes jornades en què precisament l'Hospital de Campanya ha convocat altres hospitals de campanya de diferents llocs on ens hem trobat i hem pogut compartir tot allò que es fa segons la voluntat del papa Francesc d'obrir esglésies a tots aquells que ho necessiten i que la nostra església fos com un hospital de campanya. Avui ens reunim en aquests sopars, és la tercera vegada, però es fa d'una manera molt especial. I a més tenim la joia de que els que ens serviran són uns grans amics que tenim aquí, els nois que estan en els nostres pisos d'oportunitat, que diem. I volem agrair molt la presència de tots els que esteu aquí i, a més, compartir amb vosaltres aquesta alegria que hem tingut aquests dies en l'Hospital de Campanya ampliat. Aquí hem vingut fins i tot de Jordània, d'Amman, de Brasil, d'Asunció del Paraguai, de Mèxic, de Palermo, d'Amman, de Jordània, i cada un ens ha pogut parlar de tot allò que es fa en diferents llocs del món obrint l'església a tothom, i sobretot als més necessitats. Bona nit, bon profit, i que tots ens ajuntem en aquesta meravellosa vetllada d'aquesta nit. Gràcies a tots. Farem la benedicció de taula, la nostra, la més comuna nostra, que és Déu i Pare, no omnipotent, provident, Déu i Pare provident, així ho va dir el nostre Verdaguer, Déu i Pare provident, en sa divina paraula, beneeixi aquesta taula i a tots nosaltres. Amén. Molt bé, doncs com que hem beneït, podeu començar a sopar. Com veieu, és un sopar auster que estigui en sintonia amb els 200 esmorzars, dinars i sopars que compartim a la taula de la fraternitat. Esteu asseguts a les mateixes taules on cada matí, migdia i vespre compartim, obrim aquesta taula de fraternitat. És uns austers, uns formatges, unes coques que us les heu d'anar passant. Aquesta austeritat, aquest subratllar el compartir, forma part de la mística de l'Hospital de Campanya. Són uns dies de felices coincidències. Dimarts 11 d'octubre va fer 60 anys de l'inici del Vaticà II. Molts dels que estem aquí teníem 10, 12, 13 anys, altres no hi éreu, i recordem aquella corrua de mitres, recordem el discurs inicial de Joan XXIII, parlant dels profetes de calamitats ja en aquell temps, i també, com heu pogut veure en els whatsapps, el discurs de la lluna. Estem en la nit, també participem d'aquest esperit. Hem tingut aquesta trobada de diversos 8 hospitals de campanya d'arreu del món i demà divendres, a 7:15 a l'església, hi haurà la primera mundial de donar a conèixer els primers resultats d'aquesta enquesta que, per voluntat del papa Francesc, s'ha dut a terme, diguéssim, simultàniament el moviment de les diòcesis de tot el món que feien arribar a Roma les seves propostes sinodals. El papa va posar en marxa una xarxa qualitativa per voler saber què pensen de Déu i de l'Església els que viuen a les perifèries existencials, els sense sostre, els allunyats, els agnòstics. Va nomenar el jove teòleg milanès Sergio Massironi que coordinés
Es van triar unes quantes ciutats a cada un dels 5 continents i Sergio Masironi va connectar amb la Teresa Forcades del monestir de Sant Benet de Montserrat per coordinar aquesta recerca i ella va connectar amb Càritas, amb la Vicky Molins. I el nostre ponent d'aquesta nit, l'arquebisbe de Lima, Primat del Perú, Carlos Castillo, és l'assessor d'aquesta consulta que el papa ha volgut fer a nivell d'Amèrica Llatina. Demà divendres a les 7:30 tindrem Sergio Masironi en persona, Teresa Forcades i Carlos Castillo. Carlos Castillo Matasoyo va néixer a Lima el 1950. Com a jove president de la Unió Nacional d'Estudiants Catòlics del Perú, va ser testimoni dels inicis de l'aplicació del Concili Vaticà II a Amèrica Llatina, així com del sorgiment dels primers esbossos de la teologia de l'alliberament. Va estudiar Sociologia a la Universitat de San Marcos i va exercir de professor d'aquesta matèria a la Universitat de Cerro de Pasco. Seguint la crida vocacional, va realitzar tots els seus estudis de filosofia i teologia a la Universitat Gregoriana de Roma, on va ser ocasió de conèixer-nos a alguns que estem aquí aquest vespre. Després de ser ordenat prevere el 1984, va obtenir el doctorat en teologia amb una tesi sobre la conversió a Bartolomé de las Casas, un dels primers dominics que va defensar els indis. Això va ser el 1987. Retornat a Perú, va alternar la docència a la Universitat Catòlica amb l'acció pastoral en parròquies populars. Nomenat vicari episcopal per a la joventut de la diòcesi de Lima, el 1996 va dinamitzar noves formes d'associacionisme juvenil catòlic d'acord amb els nous temps. És un conferenciant molt sol·licitat, almenys ho ha estat fins ara, sobre pastoral juvenil, teologia i espiritualitat encarnada a Amèrica Llatina, a Itàlia, a Espanya. Compta amb diverses publicacions i traduccions, sempre molt atent a l'evolució de la interacció entre teologia i pràctica pastoral. Ha fet les seves pròpies aportacions a l'entorn d'una teologia de la regeneració. Des del 2019, el papa Francesc el va nomenar arquebisbe de Lima i primat del Perú i ha hagut d'afrontar com a pastor els efectes de la pandèmia. Amb les seves homilies dominicals, que la Televisió Nacional del Perú retransmet cada diumenge i arriba a 4 milions de llars, s'ha convertit en la consciència moral del país més enllà dels avatars dels canvis polítics i socials. Acabo. La seva forma característica d'abordar la realitat es basa, com comprovareu de seguida, en una sàvia combinació del seu coneixement concret de l'acció pastoral, la seva sòlida formació teològica amb una especial atenció als referents bíblics més importants i una gran sensibilitat humana. Carlos, benvingut, estàs a casa teva. Bona nit. Bon vespre a tothom. Me lo han puesto por escrito. Estic molt content d'estar avui aquí. En el sol obert ja fa tants anys pel gran bisbe Joan Carrera. Pau, ben a tots els ciutadans de Catalunya y a las iglesias que y caminen. Muchas gracias. Bien, hermanos y hermanas, muchísimas gracias de encontrarnos. Vamos a compartir algunas cosas que me han pedido en esta comida con ustedes, especialmente mis amigos Pello y Javier, que presiden en el Señor esta casa, hospital de campaña que
se ha abierto hace ya unos años con tanta calidad. Bien, quería conversarles hoy día sobre los hospitales de campaña, de su presente, de su horizonte y de su futuro. Y eso significa que primero tenemos en cuenta que cuando el Papa Francisco usó esta metáfora para hablar de la Iglesia, se refería a la necesidad urgente de cercanía por parte de la Iglesia a las heridas de la gente pobre, marginada del mundo, de las periferias existenciales. Y decía, tanta gente herida, que nos pide cercanía, que nos pide aquello que pedían a Jesús, cercanía, proximidad. Esta actitud, el Papa Francisco la compara en oposición a la actitud de los doctores de la ley. Los doctores de la ley, dice el Papa, jamás daremos un testimonio de cercanía con esas actitudes. Y en ese sentido, el Papa no solo hablaba de parroquias o iglesias o experiencias, sino también hablaba de que toda la iglesia se convirtiera en una iglesia hospital de campaña. Entonces, justamente hoy día he elegido estas dos ideas. ¿Qué cosas son las iglesias hospitales de campaña que se han creado y con las cuales hemos podido disfrutar en este encuentro que gracias a Dios se ha realizado? Llamamos encuentro mundial porque son las que existen hoy día en el mundo. Y todo lo que hemos aprendido, quisiera resumir algunas notas de lo que es la iglesia hospital de campaña concreta, cada una, y por lo menos un resumen de las ideas principales que hemos podido extraer de esta confrontación, de este encuentro. O sea, lo que llamamos el presente concreto del trabajo de estos años, con algún pequeño resumen y observaciones mío. Y en segundo lugar, quizás ver el horizonte grande en el que necesitamos vivir esta experiencia, que es todo el proceso de reforma de la Iglesia, que es tan lento todavía y que requiere evidentemente paciencia, pero que requiere también la presencia de iglesias concretas que vayan mostrando cómo va el camino del restañar las heridas y enjugar las lágrimas de la gente. Y por último, dentro de este horizonte, ¿cuál sería el futuro? Y el futuro es un futuro muy difícil, como dice el Papa, un futuro accidentado, pero un futuro fascinante, en el que tenemos que entrar porque tenemos que asumir la cruda realidad que se está viniendo. Empecemos por lo primero, entonces, el presente concreto del trabajo de estos años. El presente de nuestras iglesias de campaña que hemos podido compartir, hospitales de campaña que hemos podido compartir, en primer lugar tienen todas esas notas que el Papa dice: acercarse a las heridas, tocar las heridas, la carne humana sufriente de los pobres. Y lo interesante es cómo se han ido convirtiendo poco a poco, desde el tocar las heridas, en comunidades pluriformes, en donde hay personas cristianas que son en su mayoría voluntarios, y simultáneamente hay la relación con gente de varias periferias distintas, pero en donde la nota fundamental es el aprendizaje a vivir en común, a compartir una vida juntos. Quisiera decir que mucho nos ha entretenido el poder explicar que se hace mucho trabajo social, pero no es la Cáritas ni una ONG. Es muy interesante esto porque hemos sido muy habituados también en la iglesia tradicional
anterior al Vaticano II a la caridad como limosnita. Eso se superó con la asistencia social. Y después se superó cuando se dijo en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, más elaborada, que la dimensión social es una dimensión intrínseca de la evangelización, que no es una cosa aparte, que no es una limosnita. Pues acá hay algo más. Hemos ido descubriendo estos días que la acogida, el ayudar en la documentación de los migrantes, en buscarles trabajo, de ayudarlos a insertarse en la sociedad, de encontrar un lugar de reposo, donde dormir, donde ducharse, de tener una casa, de ver su salud física, inclusive la más elemental y sencilla, como lo están haciendo ahora estos voluntarios y voluntarias que son médicos ya en jubilación, pero que no dan recetas, pero dan intuición de lo primero que uno puede estar enfermo. Tienen mucha sabiduría. Esto nos muestra que el punto más importante es que en el corazón de estas comunidades que se han ido formando como hospitalarias, casi improvisadas, casi según surgen los problemas, hay cosas que voy a llamar los aspectos más sutiles que se cuidan. Se cuida las personas, su nombre, la belleza de su persona, sus cualidades, la delicadeza del trato, la amistad, la participación y el aprecio de cómo es cada uno. Es interesante como la cantidad y densidad de experiencias que en estas iglesias traen los que vienen y se sienten acogidos. Experiencias que a veces son cosas como, por ejemplo, lo que hemos visto estos días. Uno de los muchachos aquí presentes caminó durante 3 meses y medio desde Marruecos para llegar aquí. Y felizmente encontró esta casita. Estas cosas, hermanos y hermanas, curiosamente son las cosas que recuerda el Papa Francisco para poder vivir en el mundo de hoy, en donde todo lo que es belleza, delicadeza, trato, se ha olvidado y se está sepultando. Y entonces estamos, a través de estas pequeñas experiencias, ensanchando otra vez el mundo de humanidad. Y es interesante también que muchos de los que vienen son personas que vienen también con su creencia, con su fe, con su religión. Y en estas comunidades estamos viviendo el encuentro tanto de la tradición cristiana como la tradición musulmana, la tradición budista, la tradición sufí y otras más que vienen, porque inclusive han venido también los del rito siro-maronita, que es católico, pero de Oriente. En todo caso, el solo hecho de que nos encontramos para conversar también está suscitando el encuentro para orar. Inclusive en algunas ya hay eso, a pesar de que no se ore exactamente a la misma visión y sentido de Dios, pero sí a la trascendencia que nos acomuna, porque nos sabemos orientados hacia más allá. Y en ese sentido, estamos ante un enorme desafío de poder acoger toda esta diversidad de elementos humanos que se desarrollan para poder aprender a hacer una forma de evangelización como cristianos. La mayor parte de los que ustedes vienen son cristianos antiguos y nuevos que se han renovado en la práctica de la fe durante muchos años de servicio y de compromiso. Y uno de los defectos que ha tenido nuestro catolicismo siempre ha sido un cierto proselitismo religioso, que no podemos hacer en este caso, porque tenemos que respetar el camino propio que cada uno tiene, que gracias al Vaticano II que hemos celebrado estos días, de hace 60 años, se despertó el sentido del respeto, porque el Espíritu Santo vive en todos y es necesario ver
qué camino el Espíritu Santo ha hecho en cada persona, en cada comunidad, en cada experiencia religiosa. Por lo tanto, se está haciendo algo importante. Se está tratando de aprender a evangelizar con una serie de modos que requieren de nuestra parte una capacidad muy grande de una cosa que decía un gran evangelizador español, andaluz, pero que a la vez tiene un apellido que él siempre firmaba, Bartolomé de las Casas o Casaus, o sea que algo de catalán hay, ¿no es cierto? Y Bartolomé de las Casas o Casaus decía que la manera más preciosa y verdadera de anunciar el Evangelio era del único modo, la suavidad, la ternura, la suavidad, la delicadeza. Y eso es también una cosa que yo siempre he visto y estoy muy agradecido a mi amistad con mis amigos catalanes aquí presentes, con Lligadas, con Morlans, ahora con Jordi Bartomeu, también con Pello y otros amigos, que la cultura de ustedes como cultura catalana tiene muchas dimensiones de delicadeza, ¿no? Yo soy muy amigo de las Vedrunas, ¿no? Y Santa Joaquina de Vedruna es una de mis admiraciones. Tenemos que recoger de nuestras culturas siempre lo más hondo y fino, justamente porque siendo eso que se está perdiendo en el mundo, esa es la sabiduría escondida por siglos y que se revela a nosotros ahora en esta ocasión difícil del mundo. Todas inspiradas en un amor gratuito, en un amor que invita a reconocer siempre el valor del otro, a apreciarlo y a reconocer también los propios valores de la propia cultura. Por eso, una tarea muy grande para el futuro de esto que he señalado, que es este convivir juntos y compartir el espíritu de un misterio de amistad que surge entre todos los que componen estas hospitales de campaña, estas iglesias hospitales de campaña, es el que ya está siendo anunciado el Evangelio mediante el testimonio. No se reduce a eso el anuncio del Evangelio, lo digo aquí porque Morlans es un experto en el primer anuncio, ¿no? Pero ya vez pasada ya me aclaró que primer anuncio no significa, ¿no?, el anuncio número 1 y después viene 2, 3, 4, 5, ¿no? El primer anuncio es el principal anuncio que siempre debe procurarse, que es el Evangelio de la alegría y del amor. Eso, si no está en todos los anuncios, no hay primer anuncio. Lo que pasa es que la gente creía que primero, como dice el Papa en la carta a los jóvenes, ¿no? Creen que el primer anuncio es el primero, alegría, todos los jóvenes felices, y después vienen charlas, o sea, aburrimiento, dice el Papa, ¿no? El primer anuncio siempre es el anuncio fundamental que tiene que persistirse, que es siempre el amor. Eso ya se está haciendo. El asunto es cómo hacerlo explícito, y nos hemos planteado estos días la gran tarea de valorar el proceso que estamos teniendo para poder ver cómo ya el Evangelio está aprendiendo, a pesar inclusive de que muchas personas digan yo soy cristiano. No me interesa que digan que soy cristiano, pero sí que se viva ese valor que podemos compartir y que además esté en todos porque es propio del ser humano. Si hemos sido creados a imagen y para ser semejantes a Dios, quiere decir que todos tenemos la capacidad de amar, porque Dios es amor. Y eso, cuando se desarrolla entre culturas, entre gente y por medio de la cercanía, es una veta fecundísima para tener un anticipo de lo que queremos del mundo. Y yo creo que esas iglesias, hospitales de campaña concretas, están anunciando cómo será el futuro también. En ese sentido me parece admirable cómo los voluntarios ahora han ido cambiando. Los voluntarios ahora dan más tiempo, casi todo el tiempo. Antes daban unas horitas nomás, cada día se enamoran más. Y también los acogidos que le llamamos, ¿no? Resulta que ahora son sujetos, actores, que están tratando de generar también ellos, dentro de la comunidad de las iglesias hospitales de campaña, una serie de experiencias que los vuelven sujetos humanos libres, creyentes en su propia tradición religiosa,
pero siempre solidarios, partícipes de esa comunidad de nuevo tipo. Y por lo tanto, tenemos la experiencia de una unidad, pero que no es uniforme. Es una unidad en diversas experiencias de personas que de diversas tradiciones religiosas hacen la experiencia más noble del ser humano, que es que ser hermano y hermana. Por eso quisiera decir que estamos construyendo en estas iglesias hospitales de campaña concretas. Se está dando una cosa muy interesante. Se está dando el prototipo de una construcción de un hombre y una mujer nuevos. ¿Qué es lo que está pasando con el problema principal de las transformaciones sociales que vienen desde los años 60 y que no tuvimos muy en cuenta? El hombre nuevo, la mujer nueva. Hasta los grandes revolucionarios soñaban con el hombre nuevo, pero el hombre nuevo se ha convertido en el viejo hombre que busca solamente sus intereses. Y en este momento se presenta como hombre nuevo el hombre libre que invierte y saca con la mayor maña posible, ¿no?, el dinero que pueda, especulando o haciendo que alguna gente se sufra para que uno pueda ganar más, como está pasando en tantas industrias de tanto tipo, que no digo que es de todos los industriales, ¿no?, porque hay gente muy honesta que está haciendo y trabajando por los demás, pero que hay esta especie de borrachera de la ilusión, de la especulación después de este problema que hemos tenido, esa novedad y problema de los años de la globalización, que han dado mucho dinero, pero que es dinero que debemos para pagar dentro de 70 y 80 años. Así que tenemos 70 y 80 años completamente empeñados. Cada uno nace con una deuda debajo del brazo. En ese sentido, es importante resaltar que el Papa Francisco llama la atención sobre esta necesidad de salir del ser humano encerrado y peleador por una identidad perfecta y por un yo absolutamente desarrollado que arrolla contra todo el mundo. Heidegger decía que somos arrojados a la existencia y decía también que el hombre es un ser para la muerte. Es interesante que los modernos parten del nacimiento, no parten del engendramiento. Todas las culturas humanas han partido del engendramiento. Y por eso en las culturas humanas universales, antiguas, está la idea de que se es engendrado para nacer. O sea que cuando se nace para renacer. Si yo el principio lo coloco en el nacimiento, como un arrojo además, porque yo no sé si ustedes a todos los tiraron al suelo. A ver, levante la mano uno que haya nacido y lo han arrojado al suelo, y lo han tirado a la calle. A todos nos arroparon, nos pusieron un nombre, nos hicieron la fiestecita, nos cantaron, ¿no? Y la mamá nos cantaba. Todos somos engendrados, por lo menos por ahora, en el seno materno, y la mamá nos da fluida y gratuitamente su sangre, su aire, su respiración y su canto que nos ordena todos los ruidos. Y eso es la brújula para vivir, ese es el sentido de la vida, el amor gratuito, sin medida y sin ponernos condiciones. La mamá no puede decirle al niño que tiene en la barriga, no, si te portas bien, te doy fluido, si no te mueres. Nada. 9 meses a punto. Después ya sale y tendrá que empezar a concebir el niño dónde es el espacio, dónde es el tiempo, cómo es, cómo calcula, cómo lucha por la vida. Pero sí tiene el sentido del gratuito amor, que es el que lo guía por la vida y es el que queremos olvidarnos y al cual le hemos llamado moral. Pero la moral no es una cosa que la ponemos nosotros. Es el sentido que está en las cosas. El sentido no solamente se da, el sentido se acoge. Nos es dado gratuitamente. Y toda esa fenomenología que gracias a Dios, gracias al avance de las reflexiones sobre la vida de la mujer, se están conociendo, nos están ayudando mucho a comprender que hay cosas que no hemos trabajado
y que todo el proceso moderno nos ha hecho olvidar cosas elementales que tienen y tenían que estudiar si no se estudiaron. Hay un filósofo italiano, Silvano Zuccalli, que dice que no ha existido una filosofía del nacer. No sabemos qué es el nacer filosóficamente, porque no hemos contemplado los aspectos más hondos. Y ahora que tenemos acceso por cámaras a los niños, podríamos hacer esa filosofía y nos negamos a hacerla. Y las mujeres mismas también han contado el fenómeno que les sucede a ellas cuando engendran, que es muy interesante. Por ejemplo, una cosa que he leído, las mujeres dicen, cuando estoy encinta me tengo que anchar. Y los antojos que yo tengo no son de míos. A mí no me gustan los chocolates, pero al niñito que viene le gustan, pues ¿qué voy a hacer? De tal manera que el otro tiene un sentido para nosotros también de reconstrucción, de imaginación, de crecimiento, de apertura, de disponibilidad. En ese sentido, estos elementos que están presentes en la vida de nuestra actualidad humana, en estas pequeñas iglesias donde estamos, en cierto modo se comparten, se sabe aprender a vivir en la intemperie de la vida acompañados y por tanto en movimiento. Quisiera terminar en ese sentido, que lo que nos recuerdan esas experiencias concretas es lo que ocurrió con la primera comunidad cristiana. Vivida la comunidad cristiana en la crisis del Imperio Romano, en donde además dentro del pueblo de Israel las tensiones y las luchas por el poder terminaron primero con la destrucción del templo y luego con la guerra judía y luego con la expulsión de los hebreos del haz de la tierra, los mandaron a todas partes y desapareció Israel hasta los años 50, 60 del siglo pasado. Vivido así, la comunidad cristiana tuvo que entenderse, por eso es que en todos los evangelios Jesús está en camino, pero sobre todo la que se concibe como la comunidad en camino a la intemperie es la de Juan. Y por eso su rito ya no es la Eucaristía sentados a comer, porque no es una comunidad estática, es el lavado de los pies, es la comunidad caminante a la intemperie. ¿Por qué menciono esto? Porque ya esto me sirve de paso a la segunda parte, el horizonte de un mundo roto y en ese horizonte una iglesia que acompaña en el camino. El Papa Francisco, por la enorme intuición con que se maneja, los estudios que él trata de que le presenten y le cuenten, ustedes saben que el Papa cada 15 días tiene una reunión con estudiosos del mundo sobre la economía, sobre la sociología, la política, está al día de todo. Y luego hace síntesis y la intuición básica de cómo guiar la barca de Pedro en medio de esa situación. Y una de las cosas más grandes es que él insiste en que cada día el mundo se parece más a una situación dispersa en donde se necesitan hospitales de campaña para acompañar, y la Iglesia tiene y tendrá esa labor como la principal. En ese sentido, él decía ya en la Evangelii Gaudium, si queremos reformar la Iglesia, tenemos que renunciar a ciertas estructuras que aún siendo buenas, ya no sirven para la evangelización y exigen ser cambiadas. Entiendo perfectamente que todos nos acostumbramos, ¿no?, a lo tradicional y lo repetimos. Es propio de los ritos. Rito significa la repetición del mito. Pero, ¿qué pasa? Que si la experiencia cambia, los mitos que se elaboran para interpretar la experiencia también cambian. Y por tanto los ritos también tienen que cambiar. Y estamos ante eso actualmente. Ante una nueva experiencia humana peregrina, en donde el mundo se está dispersando. Estamos entrando en una crisis tremenda, en donde inclusive la posibilidad, el Papa ya lo ha dicho hace poquito, en su clamor por detener la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, el Papa está entendiendo que la nueva experiencia humana de dispersión y de conflicto
debe ser vivida por todos nosotros como un clamor para unir a la humanidad. Probablemente es lo mismo que le pasó a Jesús. En el conflicto de su pueblo prefirió él morir en la cruz y no mostrar el rostro de un Dios vengativo que se baja de la cruz y mata a sus enemigos y se polariza con todo el mundo, más bien como aquel que, entrando en lo profundo de la vida del ser humano, le da una mano diciéndole, incluso habiendo hecho el mal que has hecho, tienes oportunidad porque el Dios te perdona. Esta situación difícil de Jesús, que yo creo que tenemos que volver a leer los evangelios al interior de una gran crisis para poder entender la nuestra y nuestra misión, en un mundo cada vez más fracturado, como el Papa ha señalado, y en crisis epocal, no en crisis pasajera, en esas crisis que Ferdinand Brodel dice son las crisis de 3, 4, 5 siglos, en donde los problemas inmediatos parece que fueran inmediatos, pero son históricos. Lo que pasa es que los vivimos como anecdóticos y creemos que son anécdotas y no lo son. Y por lo tanto hay que reparar en cada cosita que se dice, porque estamos resolviendo problemas grandísimos que se han acumulado durante siglos. El Papa dice, estamos avanzando hacia un mundo líquido, toma la frase de Bauman, y el gran problema es que podría evaporarse con el calentamiento global. El asunto es cómo mirar lejos sabiendo que el mundo se está deshaciendo, sin pensar detener la historia y más allá de los intereses propios que nos enceguecen y nos impiden hacer proyectos realizables. El Papa dice, los únicos proyectos realizables tienen como base la hermandad. Los dos que algunos nos están proponiendo como proyectos realizables. La destrucción de una guerra para quizás volver o imaginar que vamos a volver a la situación de la posguerra, la post-segunda guerra mundial, y no de otra vez reconstruiremos con un plan Marshall todo. Eso es una quimera, porque el poder destructivo hoy día es muchísimo más grande. Y en segundo lugar, quienes lentamente van a ir destruyendo la sociedad basada en la ciencia a costa, no de la ciencia, sino del cientismo, a causa del uso de la humanidad, especialmente joven, para experimentos. Y para así poder desarrollar la superraza humana, el transhumanismo que estamos conociendo que anda pululando por el ambiente. En cualquier caso, el Papa dice que viendo más lejos, que se viene un mundo fracturado, pongámonos en los zapatos de la humanidad peregrina que se avisora como tendencia, en donde entonces estamos ante el desafío de una enorme economía excluyente, de un crecimiento de la pobreza, de una acentuación de la guerra a pedacitos, del peligro de una guerra mundial, y todo esto se concluye en una situación nómade e inclusive flotante, donde lo único que nos queda es ayudarnos entre víctimas. El mejor ejemplo de esto ha sido la pandemia, en donde lo único que nos ha quedado es tomar entre todos, como ciudadanos, medidas de seguridad. No nos ha gustado el lockdown, pero era necesario y era preferible hacerlo por decisión libre. Y eso ha disminuido la posibilidad de peligro, además de, evidentemente, en ese sí el recurso a la vacuna, que es algo importante en la ciencia. Lo único que nos queda, hermanos y hermanas, para el próximo futuro es desde ahora iniciar caminos de hermandad. Fratelli Tutti por eso es escrita, porque es la mejor respuesta a un individualismo seco, infecundo, estéril y destructivo. No estamos ya para inventar regímenes supercomunistas o socialistas globales que a priori con una teoría se resuelven, ni tampoco a continuar con el liberalismo absoluto que lo único que hace es mirarse al ombligo.
necesitamos desde los pobres mismos recomenzar intuitivamente desde la sabiduría popular. El Papa, cuando estuvo en el Perú, fue a la selva, llegó a la selva directamente, ¿no? A la Amazonía, en Madre de Dios, y dijo: ustedes, comunidades nativas de la selva, he leído varios relatos de ustedes, y allí en esos relatos ustedes están ya avisorando cómo va a ser el mundo futuro. Porque quien lo sufre sueña el mundo verdadero. Y entonces una de las cosas bien interesantes que ahora han mencionado mi querido amigo Javier, es que el Papa por eso ha mandado diseñar un esfuerzo de teologías desde las periferias. Hemos recolectado cerca de 20.000 frases de los pobres en el mundo, en los 5 continentes, marginados de todas partes del mundo, inclusive en Europa. Y es muy interesante porque a partir de allí, ahora vamos a articularse un poquito más para presentarse en el sínodo de la sinodalidad, y lo que les queremos decir es que se cumple lo que el Papa dice: la sabiduría popular tiene una intuición y un nivel de profundidad que uno puede sacar conclusiones para muy largo plazo, porque es el anuncio del sentido de las cosas. Y es que nos hemos olvidado, pensamos que el único conocimiento es el conocimiento científico, que está bien, tiene su tarea, o el conocimiento matemático, o el conocimiento filosófico, pero hay el conocimiento sabio de los dichos de la gente, ¿no? La vez pasada estaba dando una charlita, una conversación con los universitarios, y yo me habían elegido padrino de la promoción de la UNI, que es la Universidad de Ingeniería, donde todos pues son gente atea o no creyente. ¿Por qué eligen al arzobispo padrino de la promoción? Y entonces una chica se levanta y dice: porque nosotros aquí ninguno va a misa, ¿ya? Y no vamos a ir, pero nuestra fe nadie nos la quita. Cosa muy interesante y paradójica, ¿no? Porque en el fondo están buscando una nueva manera de vivir las cosas, que no implique las admoniciones permanentes de los curas de que no van a misa, etcétera, y reducen toda la vida cristiana a ir o no ir. Como dijo el Papa, dejen un catolicismo de padrecito, ¿se puede o no se puede? Y más bien hagan un cristianismo libre de reflexión, con libertad, con hondura, con iniciativa. En ese sentido, la Iglesia Universal, como hospital de campaña para este tiempo, es en el que entramos justamente porque se trata de un mundo peregrino, en todas partes del mundo. Que no nos extrañe que cualquiera de nosotros estemos en esa condición también acá, porque podemos tener aún estabilidad, pero las estabilidades se van a ir rompiendo una por una, porque debemos mucho dinero y nos van a cobrar. En ese sentido, hermanos y hermanas, nosotros estamos como invitados por el Santo Padre a pensar con grandeza de visión qué cosa es ser iglesia hospital de campaña en el conjunto del universo humano, universalmente. O sea, una iglesia que siempre acompañe y siempre dé la vida por los otros. Nos desafía enormemente, porque implica lo que él llama antes la iglesia misionera. Estar en misión implica que cada uno de nosotros hagamos lo que podamos para salir. Me encanta que los que son voluntarios aquí, que son mayores, ¿no?, así estén jubilados, están ayudando. Y además son excelentes porque conversan con los chicos jóvenes aquí presentes. Es muy importante eso. Todos sentirnos útiles y todos sentirnos peregrinos. Un nuevo tipo de ser humano, decía, que se está formando, y ese ser humano es un ser caminante, como siempre fue el ser humano. Y por eso nosotros tenemos que aprender a caminar nuevamente. En ese sentido, quisiera decir que todos los esfuerzos que el Papa está haciendo actualmente van en esa línea. Primero tenemos las 2 encíclicas sobre estos 2 temas capitales: el problema de la crisis ecológica y el problema de la hermandad en la humanidad en medio de los populismos
egoístas que se desarrollan en el mundo. Segundo, el Papa invita a la sinodalidad. La nota principal que ha agregado a todo este hospital de campaña que es la Iglesia a nivel universal es caminando, conversando, decidiendo, discerniendo, ¿no? Y trabajando juntos. Y este invento del Papa, que es un invento en realidad de la primera Iglesia, ¿se acuerdan de esa frase? Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, ¿no es cierto? Eso es sinodal. Juntos vemos los problemas y empezamos a decidir la vida de la Iglesia. Eso implica sobre todo unidos evidentemente al pastor, tanto local como también universal, y sobre todo sabiendo que las iniciativas están para ser compartidas y dichas. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la educación después del Concilio de Trento y todavía con sus rezagos después del Concilio Vaticano II es que todavía permaneció el arriba y abajo, ¿no? Yo estoy arriba y yo mando y tú obedeces. Se eliminó el sentido crítico, se eliminó la capacidad de decir lo que yo siento y tenemos subjetividades achatadas, destruidas, que tenemos que recuperar. Y todos debemos ayudarnos mutuamente a recuperar nuestra subjetividad viva, los valores y las actitudes y las vocaciones propias de cada uno. Y no hay cosa más linda que un pobre encuentre su vocación, ¿no es cierto? Y en medio de toda su pobreza, ¿no? Es una persona genial que tiene tales y cuales inclinaciones que pueden llevarlo a lograr algo interesante en la vida. En ese sentido, debemos esforzarnos por encontrar en esta tarea que el Papa está haciendo a nivel mundial nuestros medios para poder colaborar con ello. Por ejemplo, el esfuerzo denodado que está haciendo para que la paz sea posible hoy día en el caso de Ucrania y Rusia. Y hay otras gentes que, por ejemplo, como laicos han tomado iniciativas, ¿no? Ustedes saben que hay un movimiento que le llaman la diplomacia no oficial, ¿no? La diplomacia improvisada, que se meten a poder solucionar esos problemas de paz por amigos que tienen aquí y allá. El esfuerzo ecuménico que está haciendo el Papa también tiene consonancia con el esfuerzo ecuménico de los hospitales de campaña. Y aquí una cosa muy importante, el partir siempre de los pobres en todas las naciones, que es como nosotros partimos en estas iglesias. Quería decir que uno de los problemas que tenemos es que no todos en las iglesias locales siguen de la misma manera. Yo pertenezco a la iglesia local de Lima y no todas las parroquias son iguales. Hay unas que se parecen más a la vuestra, ¿no? A la de acá, pero otras no. Pero también eso está dentro del proceso, ¿no? Es un proceso desigual y combinado, que necesita paciencia también y no desesperación, y al contrario, implica una pedagogía del compartir para ir convenciendo poco a poco. La sinodalidad tiene esa maravilla, que como nos reunimos en asamblea y discutimos todo, hasta los enemigos tienen muchas cosas que decir. Y entonces las compartimos y debatimos y llegamos a acuerdos. Por último, el Papa propicia una nueva reflexión que es necesario seguir a través del discernimiento, y el Papa valora que toda la experiencia, a veces para nada importante para mucha gente, de la vida de los pobres, sea tenida en cuenta y en consideración. A todo el mundo le gusta que le tengan en cuenta su experiencia, ¿no es cierto? Y crecemos cuando se valora lo que hacemos y vivimos. El futuro, entonces, siendo este el horizonte, tiene como significación lo siguiente: será un futuro accidentado. El Papa dice, más me gusta una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Porque la iglesia enferma es la iglesia que está encerrada en sí misma y no tiene nada más que decir que sí misma. En cambio, la iglesia accidentada es que sale pues y se enferma en el camino por haber hecho un intento. Morir en el intento es mucho más interesante que morir sin intentar. En ese sentido, quien muere en el intento vive. Quien muere porque no intenta, muere de muerte eterna. Así vivió. Una vez habían dos políticos en el Perú y Pablo Neruda le preguntó, ¿no? ¿Qué piensa de esos dos? Y dijo, este fulano ya vive
pero está muerto. En cambio, ese que está muerto está vivo. ¿Por qué? Porque lo que es vida es algo mucho más grande que simplemente la muerte física. Bien, hay 4 grupos, y con esto termino, que considero que están en este momento en movimiento en el mundo y en la Iglesia. Existen los que en la línea de Francisco se están abriendo a esta dificultad del mundo y están empezando a encontrar modos de situarse en él. Todos tenemos que plantearnos esta pregunta, pero mucho más los cristianos. Y el Papa, cuando dice entonces que viene una realidad inestable, una situación flotante y además dispersa y caminante, dice el Papa, este grupo que se deja inspirar por esta situación y la acoge, la asume, es el grupo que coincide con lo que el Papa busca en este momento en el mundo y también con las posibles soluciones que podríamos encontrar desde las víctimas que están sufriendo esta realidad. Pero hay un segundo grupo que quiere volver al pasado. Su proyecto es el pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y entonces no tiene mucho futuro porque el pasado, por más que se recuperen cosas que sí son importantes, hay que valorar algunas cosas del pasado que hemos heredado, pero regresar al pasado en su conjunto, por ejemplo, regresar a la idea de que el poder religioso debe tener preponderancia fundamental para el poder político y pretender por medio de lo irreligioso imponer cierto tipo de cosas, implica no dialogar con el sujeto disperso con el cual nos encontramos, disperso y que sufre y que camina. El tercer grupo es el grupo de los que viven en este mundo llamados e interpelados por la crisis del mundo, pero todavía tienen locas ilusiones, ¿no?, en la forma conseguida en la globalización. Déjenme decirles que según todas seguro a mí de repente alguien sabe más que yo, pero no, de hecho, no, ya yo me he consultado por eso, pero los indicios es que no vamos a una época de prosperidad. Entonces, si nosotros estamos pensando en que la globalización se puede rehacer y puede ir ahí, hay mucha gente que lo piensa. Lo que pasa es que nos ha dado, algunos sectores nos ha dado estabilidad. Pero ya es hora de despertarse del sueño. En ese sentido, aquí hay dudas. Por ejemplo, sé que en varias partes del mundo a los jóvenes los entusiasma mucho toda esta eclosión de la intromisión de la ciencia en la vida personal. En otras partes, al contrario, hay una búsqueda de trabajo y hay un sufrimiento muy grande. En todo caso, para situarnos en esta situación hay que saber bien si estamos entre los interpelados, para hacer esa interpelación una cosa seria, y sobre todo si somos católicos, el intentar comprometernos en un camino de reflexión, tomándonos en serio que la situación no va a ser afortunada. Y por último, está el enorme grupo de los que sufren, que puede ser que no sean conscientes de todo lo que pasa, pero que son la mayoría del mundo, son sus víctimas y necesitan crecer en su conciencia y dignidad. El futuro de la Iglesia dependerá de Dios y de la inspiración que puede hacer ese Dios, que es el Dios de la historia, que quiere salvar la historia, no condenarla. Y salvar la historia es hacer que justamente no se destroce. Ese Dios nos puede inspirar muchísimo por medio de Jesucristo a una experiencia de generosidad que significa dar gratuitamente y simultáneamente generar, ser fecundo. El gran problema de Occidente hoy día, marcados especialmente por la globalización última y por la crisis que estamos viviendo, es la productividad. Lo que necesita el mundo hoy día es generatividad, capacidad de generar y dar vida, capacidad de dar esperanza, capacidad de dar felicidad. Porque incluso los cristianos, como fue Jesús, derrotado en la cruz, nos generó a una vida buena, servicial, entrañable, testimonio del Padre y del amor eterno de Dios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por esta ponencia suave en la forma, pero firme en el fondo, interpelante, reconfortadora, esperanzadora. Nos sentimos muy, muy interpretados y a la vez interpelados, con seguramente que fruto de estos 4 días, de estas interacciones, también de tus aportaciones, pues va a haver un antes i un després, creo, en el Hospital de Campanya de Santa Ana. Moltes gràcies. Bé, ara deixarem uns minuts perquè pugueu xerrar, pugueu intercanviar 5 minutets i procedirem de la següent manera. De vegades a la Tribuna Carrera utilitzàvem el mètode, per ser més precisos, d'escriure les preguntes. Aquest vespre ens ha semblat que aquí en aquest claustre gòtic, que per cert, oi que sopar en un claustre gòtic dignifica? Podeu entendre per què convidem els pobres també a que sigui aquí on prenguin l'esmorzar, perquè els dignifica i, com va dir el papa, tenen dret també a la bellesa i alhora ells dignifiquen aquell lloc. Penseu que aquell lloc només hi venien els turistes, perquè aquest barri no és que no tingui feligresos com tantes centres de ciutat, és que no té habitants. Aquest centre no té habitants, és un centre comercial. I aleshores com ho fas si no tens feligresos? Obrir-se a algun sector cultural o social. Ja us estic fent el sermonet. Com procedirem? Per tant, ara una estona de xerrada, de distensió, i després dirigirem el diàleg. El meu company, el Pello, el pastor de Santana, passarà amb un micro i llavors qui vulgui fer una pregunta breu, que no sigui una altra conferència, el Carlos doncs la podrà dir amb la pròpia veu des del micro. Ens ha semblat que avui podíem fer-ho així, ho provem. I llavors des d'aquí. No sé si potser aniria bé sentir 2 o 3 preguntes primer, 2 o 3 preguntes seguides, i Carlos tomes nota i contestes ràfegues de 2 o 3 preguntes. D'acord? Vinga, doncs, bon profit, si encara queda del sopar. Bueno, me llamo Jorge y represento, bueno, no sé si represento, pertenezco, mejor, así no hago quedar mal a nadie, aquí a la parroquia, soy voluntario de la parroquia, también a familias, acompañado a familias, que es un proyecto dentro, digamos, del hospital de campaña de la parroquia, y, por decir algo más, a familias para la acogida, que digamos es una asociación del movimiento Comunión y Liberación que también acompañamos familias y acogemos a niños y a familias. Yo lo primero agradecer toda esta explicación y todo este despliegue, ¿no?, de esta nueva propuesta eclesial que sin duda, ¿no?, visto el momento actual, es necesaria. Es necesaria y la tenemos que ir dibujando, ¿no?, como bien has dicho, es decir, no es una propuesta cerrada, ¿no? No es una propuesta en que ya lo sabemos todo, sino que es una propuesta que vamos aprendiendo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta desde el punto de vista del cristiano de Europa, ¿no? Es un cristiano viejo, ¿no? En cierto modo, porque en cierto modo el bienestar nos ha parado, ¿no? Nos ha acomodado, nos ha aburguesado, ¿no? Lo hemos escuchado. Entonces, te quería pedir si podías contestar porque es una cosa que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? ¿Qué gano yo con meterme en este fregado, ¿no? Es decir, ¿qué gano yo en mi vida personal, en mi felicidad, en mi vida de fe, ¿no? Yo te agradecería que nos explicases eso, ¿no? Porque así vemos que el hospital de campaña no es solo un proyecto
marxista o no sé, de gran cambio desde las ideas, sino desde las personas. Gràcies, Jorge. Anem a la segona pregunta. ¿Alguno quiere? Levanta la mano, por favor. Le paso el micro. Molt bé. Per aquí tenim una paraula. Una breu presentació de quina entitat o associació representeu. Sí, soc Luis y pertenyo a Cristianismo del Siglo XXI. A ver, quiero agradecer todo lo que ha dicho el obispo, pero tengo una gran pregunta para hacerle. Aquí sí me está buscando. Una gran pregunta por hacerle. Usted ha dicho que con la sinodalidad caminábamos juntos y decidíamos juntos. Entonces, ¿usted cree que con la sinodalidad lograremos algunas de las grandes cuestiones, como es la mujer en la Iglesia, los divorcios de los casados, los homosexuales y los LGTB? Gracias por la respuesta. Moltes gràcies per la pregunta. Tenim alguna pregunta més? Hi ha una tercera? Sembla que sí. Aurelio Ortín, diácono de los permanentes. Dispense, señor arzobispo, que le haga una pregunta relacionada con la política. En Perú se está viviendo una situación muy difícil. Aquí se vive la que se vive y en todas partes del mundo la Iglesia está en medio de la realidad política. ¿Nos podría decir usted cuál es su pensamiento sobre la relación que cada iglesia concreta ha de tener con la realidad política de su país? Muchas gracias. Moltes gràcies de les tres preguntes i ara el bisbe Carlos, que ha pres nota amb la seva tablet, respondrà. Ya no funcionan las piernas, ya. Bueno, bien, respecto a la primera, que es difícil evidentemente porque nosotros sabiendo, bueno, en el caso de Europa, sin duda hay un más largo periodo de bienestar, ¿no? En el caso de América Latina, para ponerte el caso último, el proceso globalizador de los años 90 hasta ya el 2008 más o menos, generó una enorme ilusión, pero sí es cierto que se enriqueció un sector tanto dirigente empresarial como dirigente político y la clase intelectual. Y también los curas, a pesar de que no son muy intelectuales en el caso peruano. Porque era el seto dirigente, pues. Y es cierto que había el famoso chorreo, hubo un chorreo, un goteo de dinero, pero que, diríamos, creó la ilusión, porque se dio tarjetas de crédito a todos, la gente, digamos, compraba crédito y ahora tiene que pagar. Y ahora se acabó los créditos y las dádivas que se daban antes, ¿no? En ese sentido, ¿qué ventaja, tú dices, qué ventaja tiene para mi vida personal o provecho? Evidentemente no tiene que ver nada con el dinero, porque con esto no se gana nada, ¿no? El asunto fundamental es que una cosa que nos ha dañado humanamente, porque lo dice Jesús en los Evangelios, ¿no? No pueden servir a Dios y al dinero. El dinero encierra, ilusiona, mucho más si es más fácil y más accesible como acá, pero emborracha también, ¿no? Y emborracha seriamente porque, digamos, genera una manera de concebir el mundo que pone todo en cantidades y la calidad humana se va por los suelos, ¿no? Yo creo que es la única manera de explicar las crisis humanas que hay en Europa, ¿no? Las crisis de soledad, los abandonos, las rupturas, inclusive cosas como ahora es muy fácil cambiarse de sexo, por ejemplo, entonces muy bien, ¿no? Plata y se acabó. Pero me estoy jugando la vida, estoy tomando una decisión fundamental. No es tan fácil. Sin embargo, se simplifica y se piensa que todo técnica
y numerariamente eso va a producir fruto. Y lo que produce es un proceso degenerativo humano sin referentes, sin valores. ¿Se acuerdan que en la época que hablamos de la posmodernidad, ¿no? Se decía pues la especie de debilitamiento de los valores, ¿no? El hombre débil, pero un hombre sin referencias, ¿no? Bueno, eso tiene su correlato actualmente, ¿no? ¿Cómo llenamos las faltas de referencia? En gran parte se llenan, ¿no? Con más dinero, con juegos en la bolsa, con cambio de relaciones, con juego. Está bien, se puede seguir así individualmente, correcto, pero como sociedad en su conjunto estamos fracasando, pues, porque nuestras generaciones futuras no tienen noción de la complejidad de la vida. Si la vida está pensada toda como una medición económica, entonces al parecer van a tener futuro dentro de ese ambiente, pero ¿es vivir eso? O sea, el gran problema filosófico de ¿vale la pena vivir? Está planteado directamente a nosotros. Y yo creo que está por ahí. Yo pienso que los frutos de un compromiso en estas experiencias que estamos viviendo nosotros es de suma, profunda y bellísima felicidad, que nos repara, nos hace ser humanos, permite el desarrollar las posibilidades de compartir. Es realmente la generación de una nueva humanidad. Lo que pasa es que es tan chiquita que uno no piensa que ahí esté el núcleo del futuro, pero es como una semilla. El reino de Dios es como una semilla, ¿no? Que se plantó un campesino en su huerto y surgió un árbol y vinieron las aves del cielo a posarse sobre él, ¿no? Bien, esa sería mi respuesta, ¿no? Lo que uno gana, si se puede llamar ganancia, no más que ganancia o provecho, es crecer en generatividad. Los estudiosos psicólogos de un tiempo, no sé ahora cómo es, ¿no? Pero sobre todo los trabajos de Erik Erikson muestran que la etapa más feliz del ser humano es cuando genera. Y cuando genera no solamente hijos, sino cuando genera creativamente cosas que valen la pena para dar vida a otros, ¿no? Lo que no más nos hace felices es eso. Y yo creo que en eso tenemos que plantearnos, ¿no? Y eso no es un problema solamente de las mamás, también de los papás, ¿no es cierto? De los varones también. Por si acaso el primer varón engendró a Eva, al revés, ¿no es cierto? Por eso en el Perú le llamamos a la mujer costilla, ¿no? Eso tiene un misterio, no sé por qué razón está así, ¿no? Se le da cualidades maternales a Adán. Habría que estudiar ese asunto. La segunda, la sinodalidad escucha, comparte, discute, también discierne sobre criterios, especialmente los criterios del Evangelio, pero entre las cosas más importantes que tiene es que comprende. Y uno de los grandes problemas que tenemos antes de tomar decisiones sobre cosas que están pasando hoy día, sobre todo en Europa, pero que existen hoy día en todo el mundo con los LGTB, etcétera, es que antes de juzgar tenemos que comprender. Y dentro de eso hay que ver los límites que tiene tanto una manera de entender el género como otras maneras. Una cosa es, por ejemplo, el tema de la mujer es muy importante en el asunto del género, porque no es posible que una señora que trabaja igual que un varón gane menos, por ejemplo. Son los famosos derechos de la mujer, ¿no? Pero ahora hay toda una serie de cosas que se han agregado que hay que estudiarlas con tranquilidad y hacer una evaluación ponderada. Yo no soy partidario de apresurarnos en esos casos. Y requiere, evidentemente, lo que pasa es que ustedes, yo entiendo que están en una situación muy de emergencia porque ya están haciéndose decisiones de todo tipo al respecto, ¿no? En todo caso, sí creo que las decisiones serán, además, por si acaso le digo al compañero amigo que ha hablado, sinodalmente se plantea que todos tratamos las cosas, escuchamos todos. Luego, algunos que son los responsables resumen y sintetizan y preparan las decisiones. Y al final se hace una predecisión y luego la decisión final siempre la toma uno. O sea, no, el proceso es inverso, no es que el uno dice la decisión y todo el mundo se calla, pero es una cosa ponderada en conjunto y para eso es la forma como el Papa está trabajando ahora, ¿no?
Cuando hay alguna cosa que decidir, siempre consulta, escucha a las personas más responsables, que son dedicadas para eso, y finalmente, eso sea, todos, algunos, uno, ¿no? Ese es el proceso. Pero le digo eso, vamos a tener muchos temas muy difíciles de tratar, pero es mejor tratarlos y tratar de comprender y avanzar juntos que decidir a tontas y a locas con la primera cosa que a uno se le ocurre. Ese es el gran problema del apresurarse, ¿no? También el demorarse tiene problemas, pero yo prefiero demorarme a tomar una decisión apresurada. Y lo tercero era sobre lo político, pero decía un pensamiento sobre lo que está sucediendo, no me entiendo. De la Iglesia. La relación de la Iglesia De la Iglesia con la política. Ya, muchas gracias. Bien, el asunto fundamental es que la Iglesia, dentro de su devenir histórico, y empezando por Jesús, sabe que los seres humanos necesitan de la política para poder orientar sus vidas y dirigir sus sociedades. Sin embargo, hay el aspecto prepolítico, digamos, del sentido de la ética, de la moral, etcétera, que está bien expresado en Jesús, ¿no? Jesús, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eso te lo han dicho otros o lo sabes por ti mismo? Entonces le dice, yo sí soy rey, para eso he venido, para ser testigo de la verdad. O sea, hace una particularización del sentido de la realeza que tiene. Es una realeza para anunciar la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? Evidentemente, el pobre Pilato está más perdido que anda en día la madre, ¿no? Entonces, el asunto es, la verdad de la cual está hablando Jesús es el fundamento de todo lo político. Es decir, él va al fundamento, no va a la terminación de quién va a ser rey, ni tampoco se está colocando como que está buscando el gobernar Judá, ¿no? Entonces, el punto esencial es que desde Jesús, la actitud de quien viene a hablar en nombre de Dios es la del que sella con su vida, el que en la política, diríamos, todos tengamos una nación unitaria de comprensión y de servicio. Entonces Jesús renuncia al poder político sin duda, pero es muerto en la cruz, ¿no? Porque él acepta la cruz, pero es penalizado con ella porque lo acusan falsamente del querer pretender, ¿no?, sustituir el poder de César. Eso Jesús en ningún momento lo había dicho. De tal manera que el punto esencial es que en política nosotros hay una fórmula actual de la doctrina social de la Iglesia que dice, nosotros buscamos el bien común en la política. Es decir, que todas las fuerzas, por más que tengan este u otro interés, confluyan en aquello que es propio y positivo para el bien de todos. Y esa es la labor nuestra. Por eso es que no podemos decir voten por este o voten por el otro. Formen su conciencia y decidan. Esto es muy importante porque uno de los problemas que ha habido en el último tiempo con la polarización en el mundo, en todas partes está pasando eso, hay la tendencia a querer monopolizar para un determinado grupo político, ¿no?, lo religioso. Ya el cardenal, el secretario de Estado, Pietro Parolin, cuando un candidato sacó el rosario y esas cosas, se puso a rezar en público, dijo, un momentito, los símbolos religiosos son para todos, no para algunos. Y Dios está para unir, no para dividir. Es decir, Dios está para ayudar a que todos consideremos el bien de todos. Y que la gente se forme su conciencia y que elija al que cree el conjunto que es el que tiene más beneficio para todos. Ese es el mismo modo como hemos tratado de hacer en el Perú. De hecho, no todos lo hicieron. Algunos sacerdotes, por ejemplo, decían que había que votar por este o contra este.
en razón de que, por ejemplo, lo acusaban de comunista. Pero cuando se decide un voto, no se decide porque es comunista o porque es fascista. Cuando se decide un voto, se decide si es el más adecuado y oportuno para gobernar en este momento. O sea, el principio realidad, el principio realismo, es lo que prima en una votación siempre. Por eso es que nosotros no podemos decir nada al respecto. Podemos decir simplemente, formen su conciencia de quién es el más adecuado para beneficiar al bien común. Si por eso nos acusan de que estamos haciendo política, yo no tengo ningún problema. Pero que nos acusen porque estamos con tal grupo o tal otro, eso es muy grave, porque la Iglesia está haciendo un daño muy grande. Pero yo creo que eso es algunos excesos de algunas personas, no es la visión general de la doctrina social y no es la acción general de la Iglesia y del Episcopado, ¿no? Y ahora que soy parte del Episcopado, me hago solidario con el Episcopado mundial. Gracias, Carlos. Creo que tenim temps per una segona ronda. Yo creo que puedes permanecer aquí, si te parece, tomando nota. Estamos con el micro itinerante, somos seres itinerantes en la intemperie. Por d'on tenim... Sí? Molt bé. Sí. Mercè, de la Pastoral Obrera, que, bueno, muchísimas gracias por todo lo que has sugerido, que, bueno, tenemos deberes para pensar, ¿no? Desde la Pastoral Obrera, que son movimientos de acción católica que se centran sobre todo en el mundo del trabajo, también en el mundo de la política y del compromiso en las asociaciones, a veces constatamos que el mismo declive que observamos en la Iglesia lo observamos igualmente en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones culturales y en el mundo político, ¿no? Donde nosotros no hacemos política desde la cumbre, sino desde la base mayormente, ¿no? Y a veces cuesta muchísimo centrarnos en un programa político y no en quién va en las listas, en qué orden van a ir. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo pienso que proyectos como el Hospital de Campaña, o sea, se correlacionan también con un necesario cambio de estructuras que se consigue así, ¿no? Intentando estar presente, crear comunidad, crear opinión y conseguir que los presupuestos sean de una manera y no sean de otra y que la ley de extranjería deje de existir, ¿no? Y no sé, bueno, quería preguntar sobre cómo lo veía esto no desde la gran política ni en los grandes partidos ni nada, sino desde el compromiso más comunitario y más pequeño, ¿no? En nuestro entorno. Gràcies, Mercè. Aprofitem que la nit és agradable. Bueno, soy Luigi Capiani Italiano. Ya nos conocemos. Bueno, yo quería darle un abrazo a este hombre, ¿eh? Yo lo doy a nombre de todos porque lo merece, ¿no? Primera cosa. No, bueno, porque... Luigi és el capellà que la Conferència Episcopal Italiana envia perquè cuidi pastoralment els italians. A Barcelona, la comunitat italiana són uns 20.000 italians que estan treballant a Barcelona. Cada dissabte a les 7:30 celebra la Eucaristía. Entonces, ¿usted tiene idea de cómo está mal metida la Conferencia Episcopal Italiana? Porque ya... Ahora, gracias por tu palabra de esperanza y que abren el corazón, porque uno dice, bueno, pero estos personas, no te ofenda, ya un poquito mayor, que ya la Iglesia, yo digo siempre, la Iglesia tiene tantos defectos, pero tiene, digo esta palabra mala, viejos que la gobiernan. Yo encuentro esto maravilloso, donde hoy todo uno ya a mi edad es viejo. Si tú hablas con los jóvenes, dices, bueno, tú viejo ya tienes 50. Entonces, a mí esto me encanta porque es uno de estas cosas que dice, bueno, la sabiduría hay que también un poco ganársela. Esto, pero tranquilos, que no es que todas las personas mayores son sabias, porque yo puedo presentarlo. Entonces, gracias. Pregunta. Te hago un poco lo que porque me está mucho en el corazón estas cosas. Yo sufro porque siendo párroco tengo y veo todas las sensibilidades.
Y no sé cómo decirlo, yo veo potencialidad dentro de algunos filigreses clásicos, normodotados, y que no saben cómo salir porque es como uno que ha vestido con traje por 50 años, con su estilo, y tú le dices, ahora tienes que cambiar de traje. Uno casi quiere intentarlo, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, iglesias, estoy hablando a todos los amigos de Amman, de todos los hospitales de campaña, cómo podemos ayudar, ser fratelli tutti? También estos son nuestros hermanos, que han tenido un estilo un poco más, pero ¿cómo lo podemos ayudar para no ser nosotros referenciales y por no abandonarlo a la autorreferencialidad? Cuando se acerca así significa que ha hablado demasiado. Grazie tante, Luigi. És la vegada que Luigi ha parlat menys, I encara una tercera pregunta i respondrà el bisbe Carles. Hola, muchas gracias por todo lo que ha dicho, que me ha entusiasmado. Entonces, yo tengo una gran preocupación, que es si el hospital de campaña se puede acercar un poquito a los presos de las cárceles que hay. Conozco un poquito lo que hay por Sudamérica. Aquí, agraciadamente, que igual estamos un poquito mejor, pero para mí son gente que necesita mucha ayuda. Y entonces esto a mí me preocupa mucho, los prisioneros. Y prisioneras, claro está. Bien, si hay alguna idea de hacer alguna cosa. Sí. Muchas gracias. Tenemos ya 3 preguntas. Carlos. A ver, sobre la primera no estoy ahorita últimamente al tanto más. Fui también asesor de un sindicato hace años cuando era profesor de sociología en Cerro de Pasco, en el sindicato minero. Por eso conozco a los sindicalistas bastante. Siempre el problema ha habido, no solamente ahora en la época de crisis de las organizaciones, sino que siempre ha habido el problema de que asociarse para ciertas cosas, como es un fin muy inmediato, cambian los fines inmediatos normalmente salario, ¿no? Pero hay muchas cosas que se necesitan y no se ven porque los sindicatos estaban en esa época pues muy dirigidos a una sola cosa. En el Perú, por ejemplo, el SUTEP, que fue un sindicato de profesores, terminó siendo una especie de pelea por el poder porque había una derrama magisterial y entonces había que robarse el dinero, ¿no? Entonces se generaron mucho, ¿no? Ahora, el asunto es que los problemas de diverso tipo continúan y muy bien se podían tratar para comunarse y poder, por ejemplo, lograr las cosas que tú me has planteado antes, ¿no? El asunto es qué camino lleva al asociacionismo o a la asociación. Y ahí viene el problema, que hay cantidad de impedimentos ahora porque la gente no tiene trabajo, busca aquí, no tiene tiempo, tendría que delegar que alguno lo haga. Hay muchos problemas para eso. Aunque en estas sociedades todavía hay gente que tiene un poquito más de tiempo, ¿no? Lo que yo plantearía sería, me parece, y eso es un poquito lo que yo creo que se hace aquí en la comunidad y en otros lugares donde es posible hacerlo, es decir, todos los que tienen problemas comunes, primero hay que partir de compartirlos y ver y destilar las cosas fundamentales. No puede haber asociación simplemente reivindicativa, por ejemplo. Es posible, puede haber instantáneamente, después se deshace. Pero se puede hacer algo más durable si es que un grupo determinado de personas, sea a partir de una parroquia, sea a partir de un vecindario, se reúnen a revisar las diversas cosas que son problema y que requerirían afrontar, ¿no? En Milán, en Italia, hay un grupo dirigido por el profesor, que es un economista, el profesor Mauro Magatti, que ha logrado que en los edificios, todos los que integran un edificio se reúnan para ver si los espacios que tienen
todos igualitos, ¿no? Todos un espacio para el televisor, todos un cuarto para el juego de niños, todo así, se puedan compartir y de tal manera que se rehace el edificio con bases comunes, en donde hay salas de ver televisión comunes, y así entonces tienen mucho más espacio para las casas. Y han reformulado varios edificios de Milán. Esa es una manera de organizarse para vivir con un poquito más de felicidad y más de respiro. Entonces, yo creo que el problema número uno está en superar el sujeto individualista que todo lo tiene si él gana solito y solito se lo come, solito todo lo hace solito. El aislamiento permanente nos está matando a todos en todo el mundo. Nosotros tenemos la experiencia de las ollas comunes ahora en la emergencia, que empezó con la iniciativa de unas cuantas señoras porque ya el límite mayor había llegado, no había que comer, y vienen a tocar la puerta de Cáritas y nos dicen, estamos dispuestas a armar una cosa grande si es que usted en la misa le dice a la gente que nos regalen frijoles. Y entonces yo salí el domingo inmediatamente a decirle a la gente, llegaron 3 toneladas y se empezaron a organizar, y la idea es que Cáritas no repartía por repartir, repartía como digamos dando siempre a organizaciones que se encadenan. Y en ese momento tenemos un encadenamiento de cerca de 500 no comedores, porque eso es una experiencia anterior, ollas comunes de emergencia, que en este momento estamos ayudando a solucionar ya la nueva etapa que es esta de ahora, con el problema de la crisis económica, ¿no? Pero en fin, o sea, las cosas tratando en común, debatiéndolas, escuchándonos, hablando y aprendiendo a tomar decisiones, aprendiendo a hacer apuntes, diciendo, esta es la síntesis, este punto 1, punto 2, eso hay que hacerlo ahora en vida de vecino, porque el mundo se nos está yendo de las manos y si por lo menos el espacio inmediato que tenemos no lo aseguramos controlado por nosotros, no vamos a esperar que el alcalde venga a solucionar el problema, ¿no? Lo que no quiere decir que no cumplan también su función, pero la van a cumplir mejor si es que la asociación se hace siempre sobre la base del debate y de la elección de aquellos puntos que se necesitan afrontar, ¿no? Ese sería digo por la experiencia que tenemos nosotros, no sé si solucionen algo, pero yo creo que todo lo que sea descansar, como ahora, ¿no? Estamos ahora reunidos, estamos conversando, ¿no? Estamos llenándonos de imaginación. Y eso nos va a permitir luego ir a nuestros sitios y ver la manera, además usted que todos han sido gente muy comprometida, ¿no? Bien, lo segundo, un ratito. Ya, acá está. Lo segundo es sobre lo de Luigi. ¿Cómo hacer que el católico tradicionalista se anime a cambiarse de tradición? Sí. Bueno, Luigi, has tocado un punto que es muy difícil porque es verdad, ¿no? A mí también me cuesta y me ha costado, ¿no? A todos nos cuesta, porque es lo que decía ayer yo de cuando tenemos una familia y la mejor manera de organizarla es enseñarle al mayor, ¿no? Lo que es la herencia y cómo hay que distribuirla y cómo controlarla. Evidentemente, el último les hará muy difícil participar porque siempre el mayor conserva, pero hay otros que digamos no están para la conservación, sino para ir avanzando hacia el futuro. Entonces necesitamos reaprender muchas cosas. A mí me parece que va en la misma línea. Una de las cosas que no hacemos nosotros en nuestras vidas es hacer nuestras historias personales de vida que hemos hecho y de aprendizaje. Llevar una memoria, cómo fue mi vida, cómo adquirí las cosas, cómo encontré en esto una solución, qué me ayudó en esto. Para poder comprender que, así como para mí lo que hago fue significativo, lo del terno que tú dices, siempre usé el terno, entonces no tengo por qué no usarlo, en otra experiencia es distinta e inclusive puedo encontrar las razones por las cuales en un momento me lo puse y ahora puedo encontrar las razones por las cuales me lo puedo quitar. Pero las cosas se hacen siempre en la vida humana con razones. Lo que pasa es que en un momento de la vida se pierde la razón y hacemos costumbres. Pero hay que volver, para poder crecer y para poder inclusive tener viejos sabios, necesitamos revisar las experiencias para poder decir, aquí hubo algo interesante, pero luego ya es una equivocación.
Y ese es uno de los problemas más serios. Mis religiones en las congregaciones religiosas. Hay experiencias preciosas de curas que han vivido mucho, pero que nadie sabe y que pasan totalmente en el anonimato porque todos en la noche se sientan a ver la televisión y les interesa un rábano la vida del otro. Cuando una de las cosas más hermosas que tenían los conventos es que en las noches, cuando no había televisión, los viejos contaban sus historias y los jóvenes también se animaban a hacer revisar las suyas. Por si acaso yo ahorita les he planteado a mis seminaristas, en primer lugar, solo voy a ordenar pastores. Y para eso tengo que conocer, antes de que me pidan la ordenación, si es que realmente ya lo son en vida. Y para eso tienen que hacer la historia de toda su vida, memoria. Estamos en una sociedad sin memoria, de impulsos, de impulsos espontáneos, de desesperaciones. No hay cosa mejor que hacernos un psicoanálisis colectivo de contarnos nuestras vidas, sin necesidad de que nos cobren nada los psicoanalistas, ¿no? Aunque seguramente que se necesitan en algún momento, ¿no? Pero, como saben ustedes que es muy costoso, lo mejor es aprenderlo a hacer compartiendo. Y en eso el individualismo pues nos está cegando, ¿no? Hay maneras de superarlo, no solamente, no digo de combatirlo, porque todos tenemos un yo individual y un deseo de libertad personal, pero el destino de la libertad es el compartir, la fecundidad, la generosidad, y por lo tanto aprendiendo a salir y escucharnos qué cosas, todas las experiencias hermosas ahí que me cuenta la Montserrat, ¿no? De lo lindo que es la gente aquí, los chicos, ¿no? La ha llenado de vida y está jovencísima, ¿no? Ahora está diciendo que de repente la próxima vez que vengo no la va a ver, mentira. Si conversando con los chicos ¿no? Los mexicanos tienen una palabra muy chistosa, le llaman, a la conversación le llaman lero candelero. Lero, uno habla mucho con el otro, ¿no? Eso necesitamos, ¿no? Y yo creo y el Papa habla mucho de la conversación. Acuérdense que en la primera línea de la Laudato Si dice, iniciamos con toda la Iglesia y con toda la humanidad una conversación sobre la ecología para acompañar a la Madre Tierra. Muy bonito es eso. Hay que conversar de las cosas. Y tenemos que restablecer este tipo de diálogos en niveles más pequeños, más grandes. Y realmente yo creo que, por ejemplo, si solamente hiciéramos eso como cristianos en Europa, suscitaríamos un movimiento general de opinión mucho más interesante que los grandes movimientos que se han despertado en América Latina para reivindicaciones. Y les digo con toda sinceridad, en el caso de Chile, por ejemplo, que ha sido un movimiento fuertísimo, al final han visto en qué ha concluido, en que muchas cosas no eran razonables. Y los propios chilenos han votado contra la propia decisión de cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque han conversado. Y una cosa es que hay una necesidad, a veces un deseo de protesta, etcétera, pero también hay una ponderación sabia de los pueblos. Y eso tenemos que hacerlo. Si además la vía pacífica para actuar se constituye sobre la base de la conversación razonable, ganamos en sabiduría. Y les quiero decir eso importante, la sabiduría humana histórica es más grande que el tiempo que tiene la ciencia. Es más, yo creo que la ciencia, como decía Pascal, ¿no? El espíritu de geometría descansa sobre un espíritu infinitamente superior, el espíritu de fineza. Eso lo dice Pascal, ¿no? Y por último, sobre los presos, ahí sí yo iría, tener un poquito de cuidado, no todo puede entrar dentro de la idea de hospital de campaña por una razón, porque pueden venir chicos que han estado en la cárcel, etcétera, pero en la pastoral, digamos, uno de los problemas que yo creo que está pasando en la Iglesia es la falta de cercanía, decíamos, ¿no? Pero también la falta de pastoral. En la primera asamblea sinodal que tuvimos el 20, a inicios, antes de la pandemia, se planteó algo así como eran 35 pastorales que necesitábamos en Lima. Estamos ahora poquito a poco implementándola. Pues la pastoral es un sector concreto de un conjunto de gente que se dedica a seguir un mundo específico. Y el mundo de las cárceles tiene toda una lógica que necesita la gente preparada, las personas adecuadas,
evangelizadores adecuados para el tipo de problemas que plantea la cárcel. Yo vería más que incluirlo en el hospital de campaña, en la iglesia, en una pastoral específica de la diócesis. Y organícense y se lo planteamos a Omeya y va usted a ver que feliz. Supongo que algo hay, ¿no? Algo hay, ¿no? Entonces hay que ponerse en conexión todos y el cardenal está completamente abierto a poder recibir esas iniciativas porque es lo que nos ha encargado el Papa. Que escuchemos a la gente y desarrollemos que haya 1000 flores en la iglesia para que tengamos un renacimiento de la iglesia también, ¿no? Bueno, eso es todo. Gràcies, Carlos. Em diuen d'organització que ens queda, si us sembla bé temps, per a una última tongada de 3 preguntes i no marxeu perquè acabarem fent un gest col·lectiu. Per bon d'anda, el micro, aquí. Sí. El teu nom? Don Carlos. Sí. El teu nom i on col·labores? Soy Monse, está allá. de Salud Sense Sostre y del Cor de Missatgers de la Pau. Estoy aquí. Estos días, tal como le dije ayer, yo he hecho una verdadera inmersión, sobre todo porque una de las personas que más me ha cautivado ha sido usted. Y la verdad es de que una de las cosas que anteayer aprendí es sobre todo lo que usted decía de cambiar la teología de la liturgia por la pastoral, ¿no? Que llevamos mucho tiempo en la liturgia. Mi pregunta será de un sí o un no y sobre todo desde su punto de vista sabio. ¿Usted no cree que el papel de la mujer hubiera tenido un papel clave, valga la redundancia, en todo en este mare magnum, en este hospital de campaña? Mire, los apóstoles eran 12, aunque eran muchos más, pero las mujeres eran los que seguían a Jesús. En Salud Sense Sostre somos 3 hombres y como 15 o 20 mujeres. Entonces te das cuenta de que en muchos ámbitos y sobre todo incluso en relación con nuestros hermanos los más pobres, las que realmente en un momento determinado tienen un carisma especial es la mujer. Pues seguro que en la Iglesia también. Gracias. Muy bien. Moltes gràcies, Montse. Un aplauso para ellos. Qué lindo. Una segona pregunta d'aquesta última ronda. Estem, llavors, no? Bé, doncs si no n'hi ha cap més, Carlos. ¿Ya? Bueno, Montserrat, yo creo que has dado, bueno, esa es una realidad sumamente importante de la Iglesia, el contar siempre con la mujer desde los inicios, porque todo empieza con María y el vino, ¿no? ¿Ya? Siempre las mujeres se fijan en donde los varones no podemos fijar nada. Somos obtusos para encontrar el sentido y la precisión de las cosas. El asunto es que pienso que tiene que ver mucho con la cultura. Tiene que ver mucho con la cultura y digamos, la presencia, y creo que todos tenemos que reconocerlo, de un cierto clericalismo y machismo que considera a la mujer como un instrumento útil, pero no como sujeto y como persona, y que, diríamos, inclusive tendría que tener justamente mayor protagonismo y presencia real y reconocida en la Iglesia, ¿no? Ese tema lo estamos trabajando, el Papa es especialmente, diríamos, sensible a esto. Lo que pasa es que hay como una serie de acúmulo de legislaciones y cosas que siempre han prescindido de la mujer, que no se pueden así superar de un momento a otro, pero creo que estamos en buen camino en el sentido de que en la sinodalidad, uno de los temas que creo que en el sínodo se va a plantear justamente es la redefinición de la presencia de la mujer en toda la Iglesia, ¿no? Yo sé que además hay muchas que están ya organizando ahora el sínodo en diversas comisiones, y lo más probable es que sea uno de los temas de sinodalidad más importantes, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, en las
Lo importante es que ahora se hable y se diga dónde está y lleguemos al núcleo central del problema para que no se repita, para que lo superemos, por lo menos lo empecemos a superar desde la raíz misma. Porque si se trata simplemente de dar mayores funciones, inclusive el tema de la ordenación, que es una de las cosas más complejas y más difíciles, porque hay toda una tradición ahí, el asunto es que también hay que plantear que no se convierta en ningún clericalismo al revés, ¿no? O sea, porque después puede pasar. Es como sucede cuando los chicos pobres llegan a ser sacerdotes y después son más tiranos que los ricos, ¿no? Porque sucede así, ahí se busca el estatus, ¿no? Supongo que eso no es lo que se busca normalmente. Hay un deseo de participación y de apoyo muy grande, ¿no? En el sínodo de la primera asamblea sinodal que hicimos, una señora que fue la mamá de uno de mis amigos se levantó: ¿y cuándo nos ordenan de diáconas? ¿No? Y todo el mundo aplaudió y tiene razón, ¿no? Pues parece que está discutiéndose eso, por ejemplo, ¿no? Hay alguna experiencia en la historia de los orígenes en que hubo diáconas, ¿no? Las diaconisas, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de lo que será la agenda del próximo tiempo. Entonces, llenémonos de paciencia, pero también de esperanza, porque el Papa lo que dice es, justamente porque viene una nueva época y muchas cosas deben cambiar, porque no vamos a tener un mundo estable como el que había, y se va a necesitar otra manera de vivir la Iglesia. Aprovechemos para discutir las cosas y ver cuánto avanzamos. Yo creo que eso va a ser interesante por eso. Por lo menos se calcula que los que van a asistir al sínodo van a ser algo así como 2.000 personas. O sea que el sínodo de la sinodalidad, y va a ser, ya acá anunciado, que se prolonga hasta el 24. O sea que la asamblea de los 2.000 que van a venir el 23, en octubre, tendrá una asamblea final ya el 24 para decidir todas las cosas básicas de la Iglesia sinodal en el futuro, ¿no? Lo cual quiere decir que no solo serán obispos, sino será un sínodo. Ah, sí, claro. Se llama sínodo de los obispos. Se llama sínodo de los obispos porque normalmente, como en el Concilio de Jerusalén estaban los apóstoles, ¿no? Pero la participación es amplia, sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Queremos despedirte, queremos hacerte un regalo, que te lo lleves en la retina y sea de imaginación. Y es que te vamos a despedir con algo muy catalán, en que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho, que és cantant l'hora dels adeus, fent una rotllana. Demano que 12 persones vinguin aquí per poder fer una rotllana. Llavors, els que esteu tocant més al claustre, sisplau, a partir d'aquí aneu a omplir la rotllana del fons. I d'aquí aneu, els que esteu més tocant, Pau, fes una mica de conductor, perquè ens hem de donar les mans, no sé si per davant o de costat, per fer una única rotllana i cantar l'hora dels adeus. 12 persones que vinguin aquí. Aquí s'hi entra per la porteta que hi ha darrere del pou. Voluntaris, voluntàries que vulguin venir a fer la rotllana aquí. I recordeu que demà divendres a les 7:30 a l'església hi haurà la primícia de donar a conèixer els resultats d'aquesta enquesta sobre les perifèries existencials. Un fort aplaudiment pel bisbe Carlos. Molt bé, fem una rotllana al voltant de la taula. Sí, al voltant de la... Què? Es pot lligar tot? Podem fer una rotllana que passi per darrere, donant-vos les mans de costat, diguéssim. Farem una interpretació una mica lliure, que ens donem les mans obertes. Hauria de venir algú més aquí. Una única rotllana, sisplau. Aquí hem de tancar. Aquí falta gent. Doneu-vos les mans obertes, normals. Som-hi? Vinga. Donaré el to i anirem cap a la dreta. Dono el to i comencem a cantar cap a la dreta. És l'hora... Cap a la dreta, comencem.
És l'hora dels adeus i ens hem de dir adéu-siau. Germans, dem-nos les mans, senyal d'amor, senyal de pau. El nostre comiat diu a reveure si a Déu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. No és un adéu per sempre, no és un adéu per sempre, és sols l'adéu per un instant. El cercle refarem i fins potser serà més gran. El nostre comiat diu a reveure si a Déu plau i ens estrenyem ben fort mentre diem adéu-siau. Visca, visca! Visca, visca! Visca, visca! Visca, visca, visca! Bona nit!